Hola a todos, mi nombre es Juan Antonio Caro, soy ingeniero agrónomo y profesor ayudante en la Cátedra de Sociología Agraria. Hoy vamos a ver el tema 3, tipos de agriculturas y tipos de agriculturas, sus contextos y evolución. Para describir e interpretar a los distintos tipos de agricultores, debemos conocer su contexto o entorno, el tipo de agricultura que desarrollan y la sociedad en la que están integrados, y el periodo histórico en el cual se encuentran. Para poder definir el momento de cambio de un periodo a otro, se tienen en cuenta las revoluciones tecnológicas, las cuales funcionan como técnicas disparadoras de un gran cambio, ya sea en lo tecnológico, social o ambiental. Los tipos de agricultura que vamos a ver es la agricultura en la prehistoria del mundo antiguo, la agricultura tradicional, la agricultura moderna y la agricultura financiera. La primera, la agriculturas y agricultores en la prehistoria del mundo antiguo, que va de la invención de la escritura, desde el 3000 a.C. hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. Acá hubo tres revoluciones muy importantes: la revolución neolítica o el comienzo de la agricultura y la ganadería, la agricultura con riego y los imperios sagrados, y la última, la revolución metalúrgica y la agricultura de los imperios esclavistas. Vamos a empezar hablando de la primera, la revolución neolítica o del comienzo de la agricultura y la ganadería, la cual la técnica disparadora fue la siembra, la que llevó a la producción de los primeros cultivos. Esto produjo un cambio en la forma de vida humana, en los cuales pasaron de ser nómades a sedentarios, a establecerse en un lugar fijo donde vivir. Pasaron a ser cazadores, recolectores, pescadores, a tribus agrícolas o tribus ganaderas. Se dice que, bueno, gracias a los cachorros y pichones que se los regalaban como juguete a los niños, luego se los domesticaban y se los reproducían, empezaron a surgir los primeros rebaños, manadas, entre otros. Pero como los rebaños se comen los cultivos, las tribus agrícolas y las ganaderas no pudieron coexistir hasta recién el cercado. El surgimiento de la agricultura y la ganadería lo que implicó fue el aumento de la productividad del trabajo, permitiendo así un mayor tiempo para actividades artesanales. Los tipos de productores que había aquí eran los pequeños y medianos grupos de parentesco en clanes o tribus, y el ejemplo típico americano fue el pueblo guaraní. Eran llamadas por el marxismo comunidades primitivas o comunismo primitivo, ya que todos trabajaban y no producían excedente. La influencia de la agricultura actual es que la casi totalidad de las especies vegetales y animales con que hoy producimos fueron las seleccionadas y domesticadas por los agricultores y ganaderos neolíticos para la siembra y la crianza. Ahora vamos a hablar de la agricultura con riego y los imperios sagrados, la cual surge en regiones con escasas lluvias y ríos aprovechables, en donde la técnica disparadora fue la del riego, la cual produjo un aumento de la productividad de la tierra y el trabajo. Para regar, las pequeñas aldeas que compartían tramos del río debieron articularse para la realización de obras como tomas, diques, canales, para el mejor aprovechamiento del agua y también para evitar conflictos por ella. Esto llevó a la evolución de las aldeas a estados y de los estados a imperios, como lo son el egipcio, el maya, el incaico. Estos imperios necesitaron de una vasta y compleja organización administrativa provista de una fuerte e indiscutida autoridad, que para lograrla se legitimó la autoridad mediante la religión, de allí la referencia a imperios sagrados. Estos imperios sagrados adquieren el estado el cual definía el qué, el cómo y el cuánto producir. El tipo de productor habría sido la familia campesina a la que el Estado le asignaba parcelas y agua en relación con su capacidad de trabajo, produciendo para autoconsumo e impuestos y trabajando periódicamente para el imperio en obras públicas.
Los antiguos imperios de regadío también debieron dejar de significativos antecedentes a las sociedades y a las agriculturas actuales, no solo en las técnicas de cultivo, sino también principalmente en las organizaciones estatales de planificación y control agrícola. Ahora vamos a hablar de la revolución metalúrgica y la agricultura de los imperios esclavistas, la cual surge en la Grecia antigua, en la costa del mar Mediterráneo, y la cual la técnica disparadora fue la del hierro, la cual produjo herramientas que llevó a un aumento en la productividad del trabajo agrícola y excedentes comerciales. Pero también produjo armas, de las cuales produjo un sometimiento a pueblos y por esto lleva su nombre de imperios esclavistas. Estos imperios esclavistas acá el mercado definía el qué, el cómo y el cuánto producir, y el tipo de productor eran los propietarios esclavistas de tierras individuales, el cual el legado de la cultura grecorromana hoy en día es la propiedad privada, el régimen hereditario, el mercado decide y la concentración del poder o de la riqueza en la minoría. Vamos a hablar ahora de la agricultura tradicional, la cual se inicia con la caída del Imperio Romano ante las invasiones nórdicas hasta la Revolución Industrial en 1769, la cual las invasiones nórdicas de los bárbaros traen una serie de tecnologías como implementos como el arnés rígido, entre otros, pechera, herradura, que permitió la utilización de la tracción animal. Esta tracción animal, junto también con otros implementos, como arado y rastre de disco, provocaron una disminución en la fuerza de trabajo esclavo, y lo que llevó a la Europa de la agricultura comercial esclavista que evolucionara en una agricultura feudal. ¿Cuáles son las características de la agricultura tradicional? Es que es volcada hacia adentro, es decir, que es volcada hacia el autoconsumo, al abastecimiento local, no interviene el comercio, es autosuficiente en energía, insumos, información técnica, hay una acumulación de conocimientos experimentales, pero todavía no hay una extensión rural. Es sostenible en cuanto a la diversificación de cultivos, reciclaje de nutrientes, rotación de cultivos, y todo esto lleva a un bajo impacto ambiental. Ejemplo de esta agricultura tradicional eran las sociedades feudales europeas, sociedades coloniales americanas y los pueblos originarios. Los tipos de productores que había aquí eran los latifundistas, que eran los dueños de grandes extensiones de tierras recibida normalmente por herencia a través de sucesivas generaciones y con títulos de propiedad cuyo origen estuvo más relacionado con la política y la guerra que con la adquisición comercial. Y los campesinos tradicionales, familiares o labradores, que no poseían tierra, producían en parcelas prestadas, que si eran de la hacienda eran llamados indios criollos africanos, y del feudo eran llamados siervos de la gleba. Y la forma del pago que tenían era la producción, trabajo humano y arrendamiento. En la actualidad, la agroecología y la agricultura orgánica tomaron mucho de las prácticas de esta agricultura tradicional. Pasando a la agricultura moderna, la cual, según Camila Montesino, una investigadora chilena, se basa en 4 pilares: en la mecanización, semillas mejoradas, pesticidas y fertilizantes, la cual, desde el punto de vista ecológico, los avances en la agricultura moderna la muestran como cada vez menos sostenibles por su tendencia al monocultivo y a la resolución de sus efectos desfavorables con fertilizantes y biocidas contaminantes. Esto genera poca sostenibilidad ecológica, erosión de suelos, contaminación, pérdida de biodiversidad, dependencia en información técnica, acá donde surge la extensión rural, dependencia de factores externos o paquetes tecnológicos como la soja resistente al glifosato, el glifosato y la siembra directa, otros cultivos transgénicos como el maíz BT, el algodón BT. ¿Y cuáles son las características de la agricultura moderna? Es que es volcada hacia afuera, es decir, destinada
a la exportación de la materia prima y la importación de insumos tecnológicos, adoptada indiscriminadamente por países del hemisferio sur, que sustituye prácticas ecológicas estabilizadoras, y acá se reconocen dos etapas. La primera en la División Internacional del Trabajo y la segunda en la industrialización por sustitución de importaciones. La primera etapa, que va de 1810 a 1945, hay países industrializados que son del hemisferio norte, que por ejemplo Estados Unidos, Europa, los cuales poseen industria. Ellos exportaban productos industrializados y estaban los países no industrializados en vías de desarrollo del hemisferio sur, como el caso de Argentina, que se dedicaban a la exportación de materias primas. Los tipos de productores que había acá en la primera etapa eran los productores familiares, que eran inmigrantes poco capitalizados, que mayormente producían para la venta y era poco para el autoconsumo, y los productores empresariales capitalizados, que eran los dueños de grandes extensiones de tierras que producen principalmente para exportar. En la segunda etapa, en utilización por sustitución de importaciones, los países del hemisferio sur buscan autoabastecerse y el pleno empleo. Los tipos de productores que se encontraban en los chacareros, los cuales también eran llamados familiares capitalizados, las agroindustrias como las estampampeanas, la yerbetera, la azucarera, que en Tucumán muy fuerte, vitivinícola, la tabacalera, la algodonera, entre otras, que era principalmente una producción para el consumo interno. Las pymes, que eran pequeñas y medianas empresas que producían trabajo asalariado y había una administración familiar. Y los minifundistas, aquellos cuya escasez de tierra y de capital los obligaba a completar sus ingresos trabajando fuera del predio. Por último, tenemos la agricultura financiera, que surge a fines del siglo XX con el fin de la Guerra Fría, por avance en la informatización, robotización, comunicaciones satelitales, ingeniería genética, del cual también surge el fenómeno aquí de la globalización, que genera una sociedad postindustrial o postmoderna. Las características de esta agricultura es que hay un aumento en el rendimiento económico, hay en el menor tiempo posible, en grandes superficies y con escasa mano de obra. Hay agroexportación, organismos genéticamente modificados, empleo masivo de agroquímicos e un control satelital, donde aquí surge la agricultura de precisión. Hay una resistencia a esta agricultura que se llama principalmente cual tenemos el enfoque de desarrollo territorial, el cual consiste una de sus partes en las prácticas agroecológicas como la diversificación de cultivos, la rotación de cultivos, entre otros, el reciclaje de nutrientes. Y los tipos de productores que tenemos aquí son dos. Podemos llamar grandes empresas de capital fijo, que son empresas unipersonales o sociedades propietarias de las tierras y maquinarias, que reinvierten el dinero en la misma región y actividad. Por ejemplo, los ingenios, las citrícolas, entre otras. Y tenemos las grandes empresas de capital financiero, los cuales son solamente dueños del capital. Arriendan las tierras, contratan la maquinaria, no es necesario que sean agricultores, son principalmente inversionistas. Ejemplos de estos son los pools de siembra, también se pueden llamar agronegocios, agrobusiness, fondos de inversión, productores en red, entre otros. Pero sin embargo, los campesinos tradicionales no desaparecieron, sino que persistieron en áreas no aptas para la agricultura mecanizada, a través del multiingreso, combinando producción para autoconsumo, diversos servicios del empleo público hasta el turismo rural y el agregado de valor a la producción local con técnicas artesanales. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.